curso. ¿Listo? Vale, entonces como les mencionaba, entonces el día de hoy vamos a abarcar dos temáticas. Una muy importante, bueno, ambas son muy importantes, pero una de ellas es el uso y aplicación de las normas APA y la otra es la sustentación o la tarea número 5, que se llama sustentación final y está relacionada con los proyectos de ingeniería. Bueno, entonces, ya teniendo claridad con esto, vamos a hablar un poquito con respecto a la configuración de la hoja, las hojas principales de ese informe, de ese documento que muchas veces tenemos que presentar y en ocasiones, pues en los cursos les facilitamos a ustedes ya una plantilla configurada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando debemos presentar una tarea, un informe, un documento, pues normalmente pues lo hacemos a través de escogemos el formato de carta, lo configuramos a un interlineado de 2.0, ¿cierto? Es decir, que haya doble espacio y normalmente se recomienda a través de estas normas APA, séptima edición, que la configuración, la alineación del texto esté de izquierda, de izquierda sin justificar y que la información aparezca siempre de izquierda configurada como tal el párrafo. ¿Listo? Si nos exigen que las páginas de este documento estén configuradas, pues normalmente esa configuración de esa página debe ir acá en la parte superior, ¿sí? Es decir, ese numerito debe ir en la parte superior derecha. Importante, es muy importante que lo tengan allí presente. No siempre es necesario, pero en ocasiones depende del documento que se vaya a realizar, pues así mismo se debe colocar. Como estoy diciendo, pues normalmente en algunos cursos se les facilita una plantilla a ustedes y pues ya viene con ese estándar establecido, ¿sí? Sin embargo, pues cuando en la universidad sí nos piden ser un poco rigurosos con el tema de las referencias bibliográficas, ¿sí? En ese aspecto, sí debemos ser un poco cuidadosos porque muchos docentes de la universidad, pues, se fijan en esto. Sin embargo, pues, por ser estudiantes de primera matrícula, por ser el primer periodo, por ser estudiantes prácticamente nuevos, pues la exigencia no es tan alta con respecto a esta aplicación de normas APA, ¿sí? Y enfocándonos más a las referencias bibliográficas. Entonces, algo que se me olvidaba comentarles también es que esa configuración de las páginas debe ser 250, perdón, 2,54 centímetros en todos los lados, es decir, tanto arriba como abajo, a la derecha, a la izquierda. Y la sangría es esa primera línea del párrafo que se inicia, pero debe estar corrida casi a cierta distancia del inicio de la alineación del párrafo. Esto con el propósito de darle un sentido, una orientación a la presentación del documento. ¿Listo? Entonces, esta presentación, pues pretendo compartírselas. ¿Listo? Resulta que la norma APA pues explica un poco y nos da la oportunidad de elegir, digamos, los tipos de letra, ¿sí? Y los tamaños de la letra, ¿cierto? Pero eso está estandarizado. Entonces, cuando hablamos de tipos de letras con serifas, las serifas son como esos acabados finales en las letras, ¿sí? Si notan, si perciben en la presentación, por ejemplo, la letra T tiene unas pestañitas tanto al final de la línea horizontal como la línea vertical. Entonces, esas lineecitas se llaman serifa, ¿sí? Y cada una está estandarizada con el tamaño de la letra. Entonces, por ejemplo,
En Times New Roman debemos utilizar un tamaño de 12 puntos, ¿sí? En Georgia debemos utilizar 11 puntos, pero si fuese de pronto sin serifas, que es como también el tipo de letra que está, digamos, estandarizado y podemos utilizar. Arial nos pide que sean 11 puntos, Calibri que sean 11 puntos, ¿sí? Entonces, en este sentido, es importante aclarar que pues ya es dependiendo de la forma y del gusto, ¿sí? Si a mí me gusta con serifas, pues puedo utilizar las que se encuentran a mano izquierda. Y si a mí me gustan sin serifas, un poco más como robustas, podemos utilizarlas, aplicar, perdón, las de a mano derecha. Pero algo muy importante y es que en todo el documento, llámense un título, subtítulos, contenido del párrafo, debe ir esta letra, ¿listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta. En todo el documento debe aparecer este tipo de letra, ¿vale? La que inicialmente ustedes escojan para presentar los trabajos o las tareas o los documentos. Dentro de las normas APAS, pues ellos estipulan una forma para presentar el documento. Sin embargo, la universidad pues establece ya dentro de la guía de actividades, ellos establecen ya una manera de la cual debe contener esa presentación final o ese documento final de la tarea que deben presentar, ¿cierto? Entonces, pero las normas APA nos solicita una portada, un resumen. Cabe aclarar que en la portada va pues, el título principal del documento, el nombre del estudiante, el grupo del estudiante, el nombre del curso, el nombre de la universidad, la ciudad, la facultad, perdón, la facultad o la escuela a la que yo pertenezco y en este caso también el año, ¿cierto? Eh, Hay otro documento que se llama contraportada, que es todo lo anterior que acabo de mencionar, más el nombre del docente y el cargo de la persona, ¿cierto? Entonces, la contraportada es la diferencia, eso hace la diferencia en la contraportada a la portada, porque la contraportada es todo lo que lleva la portada, pero con la información o el nombre completo del docente y pues el cargo que él ocupa, ¿cierto? En el resumen, entonces nos dice punto 2, resumen. Em, el resumen básicamente es pues una forma abreviada de todo lo que contiene el documento que yo voy a presentar. Pero ojo, si se fijan, tenemos unas figuritas, unos hexágonos pintados en color azul y otros en blanco. ¿Qué significa? Que las normas APA nos están indicando que todo lo que está en color azul es de forma obligatoria, ¿cierto? Lo que tiene fondo azul es de forma obligatoria. Y todo lo que está en fondo blanco, esos hexágonos que están pintaditos en blanco, en fondo blanco, son opcionales o situacionales. Es decir, yo los puedo agregar si así lo deseo, ¿sí? Pero obviamente, pues nosotros también nos basamos con la estructura que nos solicita la universidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pide que la portada, que los objetivos, que la introducción, que el texto principal o el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Que las conclusiones, y que por último las bibliografías, perdón, las referencias bibliográficas, las conclusiones, perdón, las conclusiones, las referencias bibliográficas y por último la bibliografía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, el documento se debe construir de esa manera, de acuerdo como nos lo piden en la guía de actividades, ¿cierto? Entonces, tenemos el cuarto punto, que es las referencias. Hablamos de las referencias bibliográficas. Un quinto punto que es opcional, que son relacionados con las tablas y con las figuras. Y por último, obviamente tablas y figuras que tengan de pronto ese documento. Y por último, los apéndices. Los apéndices son esos anexos que de pronto yo quiero tener en ese documento que voy a presentar. Ejemplo, datos de pronto de una encuesta, estructura de una encuesta, de pronto un documento que yo quiero agregar a esta información.
de pronto datos que yo encontré en algún lugar. Sí, los apéndices son esos anexos que de pronto yo necesito darle como soporte al documento principal. ¿Listo? De pronto, ¿qué le digo yo? De pronto, no sé, certificados en algo, evidencias fotográficas también sirven como apéndice. Entonces, estos se agregan al final, ¿sí? Pero pues obviamente eso es de acuerdo a la estructura que nos presenta las normas APA. ¿Listo? Las normas APA también nos indica que hay una jerarquía en los títulos y que existen 5 niveles, ¿cierto? Entonces, para cada nivel, pues nos pide que sean estructuradas de alguna manera. Entonces, que para el nivel 1, ¿sí? Es decir, el principal, ¿cierto? El título principal, que es nivel 1, debe ir centrado y en negrita, ¿cierto? El título, el subtítulo, el segundo subtítulo debe ir a la izquierda y en negrita. El tercer subtítulo debe ir a la izquierda en negrita y en cursiva. ¿Listo? El cuarto subtítulo debe ir en sangría, negrita y con punto al final. ¿Listo? El quinto nivel o el quinto subtítulo, ¿sí? Debe ir en sangría, negrita, cursiva y punto al final. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta estos subtítulos. Cabe aclarar que desde el nivel 2 hasta el nivel número 5, todos van alineados hacia la izquierda. El único que debe ir como centrado es el título principal. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la presentación de las tablas y figuras, ¿sí? Normalmente en las tablas, lo que tenemos a mano izquierda son una figura de tabla, ¿cierto? Las tablas deben tener su propio nombre, ¿listo? Es decir, que en la parte superior debemos llamar a las tablas, ¿vale? Es muy importante que lo tengan allí presente. Ese título de la tabla, pues debe ir en letra cursiva y debe ser descriptivo. Entonces, por ejemplo, tabla 1, pregunta, eh, género o, bueno, género o edad de las personas encuestadas, ¿sí? Entonces, en este caso, esas tablas deben llevar un consecutivo, como lo decía, un numerito, 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de tablas que yo tenga. Y adicional a esto, bueno, el numerito debe ir en negrita, ¿listo? Y adicional a eso, debe ir acompañado por un título, llamémoslo de esa manera, un título, el cual nos debe referenciar de qué se trata esa tabla. Sí, ese título debe ir en cursiva y descriptivo. Y por último, debe tener una nota o una fuente, ¿sí? Esa nota o esa fuente debe ir en la parte inferior, ¿listo? De la tabla o del gráfico y debe ir básicamente quién lo está haciendo, de dónde lo obtuvieron, de qué fuente lo obtuvieron. Si ustedes mismos lo hicieron, entonces fuente propia. Si de pronto cogieron la tabla o el gráfico de algún otro autor, entonces fuente o nota, ¿sí? Y colocan la información del autor que diseñó, que elaboró la tabla o la figura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta de que a la hora de sustraer información de otros autores, pues debemos darle el crédito a él o a ella, ¿sí? Si ellos hicieron recogieron o analizaron o organizaron los datos de acuerdo a la tabla o al gráfico. Pero es importante darle el crédito a esa persona, ¿listo? Si yo fui la que elaboré la información, entonces yo coloco allí nota o la palabra fuente en la parte inferior tanto de la tabla como del gráfico y coloco la palabra propia, ¿sí? Cuando colocamos propia es porque yo lo hice, ¿sí? En caso contrario de que lo haya hecho otra persona, entonces colocamos la información del autor que elaboró esta información. Listo. Vamos a llegar a una parte que es bastante interesante
y es de pronto el tema de la referencia. Entonces, es importante que cuando vayamos a trabajar de pronto citas, es decir, trabajamos un documento y dentro del cuerpo del documento encontramos algo muy importante, un párrafo demasiado importante que yo considero que lo necesito agregar dentro del cuerpo de mi trabajo. Yo lo que hago es tomar claramente el texto que sirve para complementar lo que yo estoy, digamos, justificando en mi trabajo, pero lo copio y lo pego en mi trabajo, pero yo debo traer el nombre de ese autor, ¿sí? Traerme los nombres de ese autor o autores, porque también pueden ser varios, y el año de la publicación de esa, digamos, de ese documento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo debo citarlos, ¿sí? Yo debo citar esa, digamos, esa información o ese párrafo, esa idea que ellos tuvieron y pues obviamente aclarando en el documento que esto no es mío, que es de otra persona, ¿listo? Eh, esas citas se corrigen y es decir, yo copio y pego como tal el texto y en la parte inferior de la página yo puedo agregar la cita, ¿sí? Obviamente numerándola por un número. Entonces yo coloco el texto en letra muy pequeña, coloco el número 1, 2, 3, 4, entre paréntesis y al final del documento, ¿cierto? Voy a colocar esa cita. Entonces voy a colocar número 1 nuevamente pequeñito entre paréntesis y finalmente voy a colocar el nombre del autor y la publicación de la información, ¿listo? O el año de publicación del documento que estamos arrastrando. Cuando ya tenemos citas textuales, de pronto por longitud y formato, ¿cierto? Era lo que es, bueno, también la página que se me olvidaba mencionarles. Cuando tenemos de pronto citas con menos de 40 hojas, perdón, palabras, estas deben estar integradas en un párrafo y, es decir, toda la cita debe estar integrada en un párrafo. Y bueno, también hay que encerrar esa información que yo estoy copiando y estoy pegando en mi documento, lo debo encerrar con comillas, entre comillas, para aclarar de que esa información no es mía, sino de otro autor y la puedo copiar completamente. ¿Listo? Adicional a esto, debo colocarle pues el autor o autores, el año y en qué página encontré esa información. ¿Sí? Yo puedo, como les decía, adicional a eso, yo le puedo colocar a ese párrafo, le puedo colocar un numerito que me indique de qué cita textual le corresponde al autor que yo estoy mencionando en la parte inferior del documento. ¿Listo? Cuando ya son demasiadas palabras, ¿listo? Debemos hacer una cita en bloque. Es decir, podemos copiar, es decir, cuando ya son muchas palabras, más de 40 palabras, nosotros podemos copiar toda esta información, ¿cierto? Efectivamente, pero debemos separar la información entre 2, 3, 4 párrafos y por eso se llama cita en bloque, porque son diferentes párrafos. ¿Listo? Estos párrafos ya no van con comillas y la distancia o la distancia en la que inicia el párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo, el cuarto párrafo de esa cita que yo estoy mencionando, ya no va a iniciar de la misma manera como arranca el primero, sino que va a iniciar el texto a partir de una sangría de 1.27 centímetros, ¿sí? Y esto es todo el bloque, no solamente la primera fila, ¿vale? Y es muy importante un punto final antes del paréntesis, ¿listo? ¿Qué otra cosa? Nuevamente, tenemos que, cuando hacemos esta cita en bloque, pues tenemos que extraer del documento el nombre del autor o autores, el año y, por último, la página, ¿vale? Cuando sucede de pronto si yo tengo varios autores,
Sí, por un autor no hay problema, porque pues va el nombre de la persona o el apellido de la persona y el año de él, ¿cierto? El año en que publicó ese documento. Pero cuando yo ya tengo varios autores, eh, acostumbran, y hay muchos documentos que suelen entregar, o trabajos, o tareas, o informes, o documentos, que acostumbran a entregar con, mencionando los autores, pero con, bueno, básicamente tenemos que unir los dos autores con la I, ¿sí? A eso es lo que yo voy. Debemos unir ambos autores con la I. Muchas veces utilizamos símbolos como, por ejemplo, un guión bajo, un guión medio. Mencionamos primero un autor y luego mencionamos en la parte inferior otro. Entonces, el deber ser es coger los dos nombres, nombre y apellido o solo apellidos, ¿cierto? De acuerdo a cómo se encuentra en el documento y unirlos con la letra I, ¿cierto? De tal manera, obviamente seguido de esto va una coma y va el año. Pero acostumbrarnos que es una I, no un guión bajo, no un guión medio, no otra viñeta diferente. He visto también de pronto asteriscos, el símbolo de suma, he visto el símbolo de división también que une a los autores y finalmente no es otro símbolo diferente, ¿vale? Cuando ya tenemos más autores, debemos utilizar, digamos, las letras EAT, AL, ¿sí? Desde la primera cita. Este EAL AT me indica que hay muchos más autores y pues que finalmente, cuando hablamos de 3, 4, 5, 6 autores, sí, porque varios pudieron haber aportado a esa idea que usted está extrayendo. Y en ese caso, pues se convierte como en un poco como extensa esa cita y no es como tan agradable visualmente. Entonces, por eso se recomienda que si son muchos autores, pues coloco el primero que aparece y posteriormente coloco el EAL, perdón, EAT al y seguidamente del año, y si es de mi agrado, pues puedo colocarle también la página, ¿listo? Entonces, ya yendo de pronto a la estructura que muchas veces nos solicitan como estudiantes en la universidad, nos piden que muchas veces esas referencias bibliográficas estén acompañadas de una estructura. ¿Cuál es? En primera instancia debemos colocar el nombre del autor, tal cual como aparece en el documento, ¿sí? En el documento que estamos, con el documento que estamos extrayendo. Si él se llama Latson, bueno, si allá aparece Jackson LM, pues tal cual debemos extraerlo, ¿sí? No debemos abreviar el nombre del autor por ninguna razón, ¿listo? En este mismo documento podemos revisar en qué año lo elaboraron, ¿sí? Entonces podemos extraer en segunda instancia, debemos colocar el año o incluso la fecha, ¿cierto? En tercera instancia, el título del documento, ¿sí? Es decir, cómo se llama ese documento en el cual se estaba trabajando. Y en última instancia, ¿de quién fue de pronto la entidad o la editorial, ¿cierto? La editorial que lo realizó. Básicamente es eso, ¿listo? Algo muy importante, podemos colocar la ciudad, el país de la editorial, pero ya no se incluye en la séptima edición. Es decir, muchos documentos traen quinta edición, sexta edición, octava edición, primer tomo, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Digamos, estas abreviaturas o estas generaciones de documentos, llamémoslo de esa manera, no se agregan ya a la fuente como tal del documento. ¿Listo? Entonces podemos colocar la ciudad, el país de la editorial, pero finalmente, o la editorial, ¿cómo se llama la editorial? Pero finalmente no es recomendable
colocar esas secuencias de los documentos que se han generado gradualmente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos finalmente unos ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, a 3 autores, a 4 autores. Fíjense en esta referencia. Tenemos 4 autores. Ya aquí estamos hablando de referencias. Cano García, Cano Barriga, C. Mandariaga, Sandoval C. Villegas Acevedo. Tenemos el año, pero nos falta, ¿cierto? Nos falta el año como tal que ellos elaboraron el documento. Por último, el nombre del documento, ¿cierto? Bueno, y se llama el documento Cuando perdimos la inocencia y fue elaborado en Santiago, Chile, ¿cierto? Y la editorial, en este caso, o donde lo elaboraron, fue en el Centro de Estudios del Trabajo. Entonces, fíjense que aquí esta referencia está completa, ¿vale? Y esa es la estructura que debemos manejar al momento de presentar las referencias bibliográficas. Muchas veces he visto documentos o trabajos o tareas de la universidad que los estudiantes pues van y consultan y tal cual como encontraron las referencias bibliográficas de los documentos que de pronto se les facilita desde la misma guía de actividades, entonces copian y pegan, ¿sí? Y de pronto no nos fijamos que de pronto debemos complementarla, ¿sí? De pronto con la información adicional de la ciudad, del año, del lugar donde de la editorial que lo elaboró, del resto de pronto de los autores, y pues en ocasiones queda como, por decirlo de esa manera, mucho la referencia, ¿sí? Es importante aclarar esto. Y por último, un excelente trabajo pues puede tener la siguiente estructura, ¿sí? Que cuente con el formato base, es decir, que cuente con las márgenes, con las fuentes, con el interlineado, con la sangría, al momento de iniciar el párrafo bueno, de la estructura del documento, que tenga referencias bibliográficas, que tenga citas, y que esas citas tengan pues el autor y el año, ¿cierto? Que tengan de pronto tablas, figuras, que esas tablas y figuras tengan un consecutivo numérico, tabla 1, tabla 2, tabla 3, y que esas tablas estén con un título, ¿cierto? En cursiva y que sea descriptivo. Y finalmente que esas tablas o figuras tengan una fuente o nota, ¿cierto? Que también dentro de se respeten los diferentes títulos o subtítulos y que cada uno tenga los diferentes niveles estructurados, ¿sí? Y que, digamos, esas tablas, de pronto, y algo que se me olvidaba comentar, es que esas tablas sean visualmente agradables. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos colores demasiado fuertes a la hora de estructurar una tabla, ¿cierto? O gráficos también. Y pues lo que hacemos es de pronto cansar visualmente al lector de ese documento. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud o duda hasta acá o quieran aportar algo. Si no, entonces para continuar con la tarea número 5. Listo, entonces Miguel envía manito arriba. Perfecto. Pues vamos a continuar. Entonces, ya para la tarea número 5, que es la sustentación final del proyecto de ingeniería, realmente esta tarea es muy sencilla. Yo considero que es una de las tareas más sencillas que tiene el curso de introducción a la ingeniería. ¿Por qué? Porque básicamente es una tarea que debemos construir en una presentación de PowerPoint, y esta presentación en PowerPoint debe estar solo con 10 diapositivas, ¿sí? Entonces, en la primera, de la primera a la tercera diapositiva debemos construir una portada, ¿cierto? Esa portada que debe llevar un título
principal, ¿cierto? El nombre suyo, bueno, el nombre del estudiante, el código del grupo, ¿cierto? El nombre de pronto del curso, el nombre de la escuela, el nombre de la universidad, por último el año. Si quieren agregar el nombre del docente, pues lo pueden agregar. Si no, pues no hay ningún lío. Pero lo importante aquí es que la guía está siendo exigente y es que nos está diciendo, venga, en esa misma portada, por favor, coloque el enlace del video. Y ya en un ratico les voy a comentar cuál es el video. Entonces, ahí en esa portada debemos colocar el enlace del video que debemos realizar en esa tarea. En la segunda diapositiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una introducción, pero una introducción ¿qué? ¿Con respecto a qué? A lo que debemos realizar. Si ya hemos leído un poco sobre la tarea, nos está diciendo que la introducción debe estar relacionada con el proyecto de ingeniería, ¿cierto? Que yo identifiqué de pronto en mi ciudad de residencia o de pronto en el trabajo donde yo, pues en mi trabajo, algo súper importante que están haciendo, o incluso un proyecto de ingeniería a nivel nacional, ¿cierto? No tiene que ser tampoco tan sesgado, pero ojo, si elegimos uno a nivel nacional, tenemos que tener evidencias fotográficas porque eso nos lo está pidiendo la guía. ¿Listo? Posterior a ello, objetivos. Nos está pidiendo un objetivo general y dos objetivos específicos, ¿vale? De la presentación 4 a la 8, o la diapositiva de la 4 a la 8, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, ya hemos identificado el proyecto de ingeniería con el cual yo quiero trabajar, luego hacemos un análisis de los diferentes impactos sociales, ambientales, a ese proyecto de ingeniería y por último una reflexión del quehacer del ingeniero. Y por último, en las diapositivas 9 y 10 tenemos que colocar en la 9 las conclusiones y en la 10 las referencias bibliográficas, obviamente aclarando que deben aplicar las normas APA. ¿Listo? Entonces, seguido a eso voy a explicar aquí rápidamente cada una de las diapositivas a profundidad. Entonces, en la diapositiva número 1, pues va la portada. Entonces, el tema principal o el título principal del trabajo. Nombre del estudiante, fecha y grupo. Podemos agregar lo que les mencionaba, el nombre del curso, el nombre de la universidad y por último, nombre de la escuela también, el nombre de la universidad y por último el año. En la diapositiva número 2, entonces, va la introducción del tema, lo que ustedes están trabajando en esta última tarea. En la diapositiva número 3, un objetivo general y dos objetivos específicos que me indiquen a mí cómo esos objetivos específicos pueden lograr ese objetivo principal o objetivo específico. ¿Listo? Luego de esto, pues debemos identificar algo muy importante y es este proyecto de ingeniería, ¿sí? Entonces, ¿relacionado con qué? Con infraestructura, con telecomunicaciones, con electricidad, con internet, con tecnología, bueno, cualquiera, ¿sí? Pero obviamente que se haya realizado en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, un ejemplo, que en mi ciudad están haciendo, están mejorando y están modernizando el hospital, ¿cierto? Entonces, yo quiero trabajar sobre ese porque es lo que están haciendo en mi ciudad y tengo facilidad de pronto para conocer la valla de la publicación, encuentro información regional relacionada ay, no, voy a descargar ese computador. Información regional con relación a ese proyecto de ingeniería, que de pronto puede encontrar en qué año inició, porque también nos están pidiendo eso, ¿sí? ¿Quiénes son los autores o los actores del proceso? Entonces, por ejemplo, vuelvo nuevamente al mismo ejemplo que estoy colocando. Aquí en San José del Guaviare, porque yo soy de San José del Guaviare, están modernizando el hospital, ¿sí? Y ese proyecto lo iniciaron hace alrededor de 2 años, ¿sí? Entonces, ese proyecto de ingeniería nos sirve. ¿Por qué? Porque ese proyecto hace parte de
del área de infraestructura, ¿sí? Ahora, como ya tengo claro en lo que yo quiero trabajar para esta tarea número 5, entonces voy a describir brevemente qué están haciendo aquí en San José del Guaviare, de qué manera están modernizando, cuántas plantas tiene ese hospital de San José del Guaviare, qué salas le están haciendo a ese hospital de San José del Guaviare, cuántas camas va a tener ese hospital de San José del Guaviare, ¿listo? Es importante como reconocer y describir brevemente para qué, bueno, qué es ese proyecto de ingeniería y para qué sirve, para qué lo están haciendo, en qué consiste como tal ese proyecto que están realizando. Ojo, debe ser un proyecto no mayor o en los últimos 10 años que lo estén realizando en su región o en su empresa, porque también puede ser, sí, que usted normalmente se la pasa viajando en diferentes ciudades y sabe que en su empresa están haciendo algo súper novedoso, ¿sí? O incluso algo en nivel internacional, que de pronto usted diga, no, pero es que ¿qué están haciendo acá en mi pueblo, por decirlo de esa manera? Pero pues siempre hay algo nuevo que están haciendo relacionado con lo que acabo de mencionar, ¿listo? Bueno, importante, nos hablaba la guía de actividades, es que yo debo conocer en qué año exacto inició ese proyecto. Entonces, como les mencionaba, este proyecto, al ejemplo que estaba colocando, del Hospital de San José del Guaviare, lo iniciaron ya hace 2 años. Lo deben entregar pronto, una vez para inaugurarlo y pues darle uso a este proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer también? Pues, hombre, ir a tomarle fotografías a este lugar, ¿sí? Donde yo pueda reconocer y pueda constatarme de que efectivamente es un proyecto que están haciendo y que sean fotografías reales, nada de estar utilizando de pronto fotografías con IA o nada de esto. Obviamente, si es un proyecto regional, pues probablemente de pronto en páginas de pronto como en la gobernación, páginas de redes sociales como en la gobernación, la alcaldía, secretarías de salud, pueden haber fotografías o evidencia fotográfica que me detallen un poco más de esto, en caso tal de que no me permitan ingresar a esos lugares, ¿cierto? Entonces yo puedo buscar información a través también de las redes sociales de esas entidades que están trabajando en ese proyecto que se está desarrollando. Entonces, debemos identificar, ya hablamos del año en que se inicia, de las fotografías que debemos agregar a esa evidencia y adicional a esto, cuáles son los actores o cuáles entidades o quienes están participando en este proyecto de ingeniería. Aquí en San José, vuelvo nuevamente al ejemplo, con la reestructuración o mejora o modernización del Hospital de San José del Guaviare, están trabajando. ¿Quiénes están trabajando? El mismo Hospital de San José del Guaviare, la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare, el Ministerio de Salud, ¿cierto? Porque ellos también inyectan dinero a este proyecto. Entonces, ahí ya estoy identificando 4, ¿cierto? 4 actores de este proyecto. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes deben hacer. Identifiquen uno relacionado con, vuelvo y repito nuevamente, algo relacionado con infraestructura, tecnología, energía, telecomunicaciones, ¿sí? Que usted diga, wow, chévere que están haciendo algo acá en mi región. Si definitivamente no, entonces pues es casi como imposible, pero si se me limitan un poco las alternativas, pues pensemos de pronto algo en la empresa o en últimas instancias a nivel nacional. ¿Listo? Posterior a ello, entonces tenemos que hacer un análisis de los 4 impactos que tenemos aquí en pantalla. Entonces, un impacto social, otro económico, otro ambiental y otro cultural, evaluando en cada uno de ellos los siguientes aspectos. En el impacto social, entonces, cómo ese hospital de San José del Guaviare está mejorando la calidad de vida de las personas o los residentes del Guaviare, ¿sí? Porque es el hospital más grande que va a haber, pues que hay en el departamento del Guaviare. Entonces, ¿cómo va a mejorar la calidad de vida para las personas que viven acá en San José del Guaviare, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer una pequeña como descripción.
¿De qué manera ese proyecto que se está haciendo ha generado empleo o cuántos empleos está generando ese proyecto? Un ejemplo, que 1.200 empleos a trabajadores de la región, que tengan conocimientos en electricidad, en construcción, maestros de obra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de qué manera existe una inclusión o de qué manera se incluye a la comunidad en general para ese proyecto, ¿sí? Es decir, si van a tener en cuenta de pronto la ampliación de las salas de maternidad. Entonces, de qué manera ese proyecto tuvo en cuenta ampliar un poco más esa sala de maternidad, esa sala de urgencias, esa sala de hospitalizados, ¿sí? Hablar un poco detalladamente de cómo ese hospital incluyó a la comunidad para mejorar el servicio, ¿sí? En el impacto económico, entonces, ¿qué tan productivo y qué tan competitivo pudo haber sido ese proyecto? ¿Sí? Si realmente fue digamos, beneficioso, ¿sí? Si efectivamente al implementar ese proyecto, eh, de alguna otra manera ya no, digamos que los pacientes ya no tienen que irse para otras ciudades a ser atendidos, sino que ya los pueden atender acá, ¿sí? Ejemplo, gracias a Dios, aquí en San José del Guaviare van a crear una sala para las personas que son, que tienen que recibir hemodiálisis, ¿sí? Entonces, diálisis diariamente o semanalmente o cada 2 días o cada 3 días. Entonces, van a crear una sala específicamente para esos pacientes. Entonces, qué bonito es, allí se refleja la competitividad. ¿Por qué? Porque ya los pacientes que tienen estas deficiencias en salud ya no deben ir a otros hospitales y trasladarse para otras ciudades o para otros departamentos para ser atendidos, sino efectivamente desde acá, desde la región, ese hospital va a poder ofrecerles esa oportunidad a esos pacientes, ¿sí? Ahora, si hablamos de la región, pues yo no, la idea es que ustedes identifiquen desde su ciudad, ¿listo? Desde su ciudad, ¿vale? Y cómo ese proyecto le da ese valor adicional o ese valor agregado al departamento, ¿sí? En relación a muchos aspectos, de pronto la empleabilidad de más personal de salud, ¿sí? De pronto a la compra de insumos que el hospital en ese momento no tiene, ¿cierto? De pronto a la adecuación o a la estructuración de espacios que definitivamente van a tener en este hospital y que de alguna otra manera le van a generar un impacto positivo a la región, hablando económicamente, ¿sí? En cuanto al impacto ambiental, entonces, ¿qué efectos directos o indirectos pueden haber al momento de diseñarse o elaborarse o ejecutarse este proyecto? ¿Sí? Hablamos desde la infraestructura hasta la ejecución, hasta la entrega final del proyecto. Entonces, que tuvieron que haber talado algunos árboles, ¿sí? Que hay que analizar ese impacto. Entonces, al momento de construir ese hospital, entonces tuvieron que haber talado algunos árboles, tuvieron que haber hecho algún estudio de suelos, tuvieron que de pronto algunos animalitos que estaban en ese lugar específicamente donde están construyendo ese hospital, alguna fauna o flora se pudo haber visto afectada, ¿cierto? Entonces, es analizar toda la parte ambiental, el estudio de suelos, el estudio del agua, ¿cierto? Analizar de pronto los permisos por parte de la CDA, los permisos de pronto. Bueno, la generación también de residuos cuando este proyecto se entregue finalmente, ¿cierto? Porque pues al tener una ampliación, una modernización en este proyecto, pues finalmente van a haber probablemente más generación de residuos, ¿sí? Y hablamos de residuos hospitalarios, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué manera finalmente ese hospital va a darle también tratamiento a esos residuos que se van a generar? Pues en ese sentido va a haber un incremento, ¿cierto? Y en el impacto cultural, pues bueno,
me imagino que en muchas regiones, aquí en San José del Goberto también, hay unas comunidades indígenas, ¿cierto? Y podemos enfocar ese impacto cultural enfocado a las comunidades indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera van a, van a tener en cuenta ellos a esas comunidades indígenas para poderles brindar también el servicio digamos, de hospital, ¿sí? Entonces, si se tienen en cuenta sus costumbres, porque pues aquí en San José del Goberto hablo nuevamente de ese ejemplo, los indígenas son indígenas Micat, ¿sí? Y esos pues están muy acostumbrados a que comen con la mano, no se bañan, son un poco, o sea, no tienen como esa precaución de ser aseados, ¿cierto? Y normalmente, pues aquí antes de iniciar ese nuevo proyecto, en el hospital, pues ya tenían un pabellón exclusivamente para indígenas, donde se les da el tratamiento diferente y adecuado. Muchos de ellos no les gusta dejarse canalizar, quieren andar por todo el hospital. Entonces, ¿de qué manera también se preservan o se resguardan o se acomodan a las costumbres de esos nuevos, no, de esa comunidad que también tenemos en la región, ¿cierto? Eh, También hay otros tipos de pacientes en todo lugar. Yo sé que en todo lugar también hay otros tipos de pacientes, por ejemplo, que tienen eh, problemas emocionales. Entonces, también de qué manera el hospital va a tener en cuenta esas personas que sufren de pronto de ansiedad, de problemas psicológicos. Entonces, también indagar un poco de la manera como van a tener en cuenta esas comunidades especiales, llamémoslos de esa forma, ¿listo? Entonces, ya al analizar todos estos 4 impactos, pues yo tengo que hacer una descripción de cada una de ellas, ¿listo? Teniendo en cuenta pues cada una de las variables. Seguido a esto, pues entramos al quehacer, ¿sí? Básicamente al quehacer de la, del ingeniero, donde tenemos que analizar cómo el ingeniero pues puede de forma bueno, el ingeniero cómo puede impactar o cómo podría el ingeniero contribuirle en el desarrollo, ustedes como ingenieros, cómo pueden contribuirle en el desarrollo y en la implementación de este proyecto, ¿sí? Como ingenieros industriales o ingenieros de energías. ¿De qué manera yo como ingeniero puedo realizar un papel profesional, ¿cierto? Aportando en cada una de las fases de la implementación, desarrollo, ejecución de las fases del proyecto y ya identificando ese quehacer mío, pues me voy a de pronto analizar cómo la ingeniería trasciende en obra física y se convierte en el motor de, ojo, 3 aspectos muy importantes. Ya una vez he analizado cómo yo voy a actuar o cómo yo podría actuar en ese proyecto de ingeniería, entonces entro a analizar cómo la ingeniería en este proyecto viene siendo muy innovador, muy sostenible y muy integral para la región, ¿sí? Entonces yo ya entro a analizar cómo, desde mi perfil como ingeniero, ese proyecto de ingeniería es innovador, es sostenible y es integral, ¿listo? Entonces, vuelvo nuevamente al ejemplo del hospital en San José del Guaviare. ¿Innovador en qué? Como les mencionaba, gracias a Dios, es un hospital que están construyendo eh, de un nivel superior y pues van a haber atenciones para otros tipos de pacientes que lastimosamente tenían que trasladarse para otras ciudades para recibir sus tratamientos. Ejemplo, los pacientes que reciben diálisis, ¿sí? Entonces, es innovador porque van a haber unas salas específicas para esto. Adicional a eso, pues van a llegar equipos que asumo yo que son innovadores y que pues deben darle el manejo adecuado para hacerle la respectiva diálisis a los pacientes. Si realmente ese proyecto es sostenible, ¿sí? Pues al ser un hospital, pues definitivamente se convierte en un proyecto sostenible, pero eso también depende de la función, de la parte administrativa, para que todo funcione de la mejor manera y pues que algunas áreas se mantengan, ¿sí? Porque pues hay pacientes de alto costo que finalmente pues
por situaciones deben ser atendidos acá, ¿sí? Y pues en el desarrollo integral, como les hablábamos hace un ratico, hay pacientes de otras comunidades, comunidades indígenas, pacientes con consideraciones especiales como por ejemplo problemas psicológicos, ansiedad y demás. Entonces es analizar de qué manera ese proyecto ha contribuido en el desarrollo integral de la región, es decir, si ese proyecto está teniendo en cuenta toda la comunidad y que esa comunidad sea beneficiada, ¿sí? Básicamente es como analizar desde esa parte. Y por último, pues ya para esas diapositivas, en la diapositiva 9, debemos colocar pues unas conclusiones y esas conclusiones van analizadas frente al, digamos, a lo que contribuye, a todo lo que contribuye ese proyecto de ingeniería, ¿sí? Entonces, aquí yo debo ser como muy específico y pues llegar a unas conclusiones muy profundas en cómo ese proyecto va a impactar de buena o mala manera a la región, ¿sí? Y por último, pues ya vamos a las referencias bibliográficas. ¿Listo? Obviamente con lo que has explicado anteriormente, aplicando pues esas normas APA para pues presentar un muy buen trabajo. Luego de esto, si lo dejé así, luego de esto ya de hacer mi presentación con las 10 diapositivas, entonces yo debo hacer una exposición de manera virtual o a través de un video, donde en primera instancia ese video debe tener una duración máxima de 3 minutos, ¿sí? Cuando ya tengamos ese video, no sé, lo van a cargar de pronto en YouTube, en algún lado, en alguna plataforma, ustedes lo van a cargar. Pero, pues, antes de realizar el video, debo tener dos consideraciones importantes. Uno, es obligatorio que ese video tenga, pues usted se vea en el video, ¿listo? Que usted, el estudiante, se vea en el video y utilice pues cámara, ¿vale? Que el audio del video, pues hoy está lloviendo, pues no sé si la lluvia esté afectando un poco eh, el CIPAS del día de hoy, pero el volumen de la voz o el volumen de la voz debe ser digamos, claro para poder entender qué está explicando usted. Y importante que esa cámara durante todo el video debe estar activa, ¿sí? Debe verse durante todo el tiempo usted. Dos cositas importantes. Esas diapositivas que ustedes van a elaborar desde la diapositiva 1 a la 10, no son más diapositivas de la 1 a la 10 diapositivas nomás, sirven de apoyo, más no de lectura. ¿Listo? Entonces es importante que usted se apoye con estas diapositivas para explicar su proyecto de ingeniería que usted identificó. ¿Listo? La descripción, los impactos, los actores, la duración del proyecto, qué impacto social, económico, cultural tuvo ese proyecto. Entonces es básicamente explicarlo, pero no apoyándonos en leer netamente ese documento o esa presentación. ¿Listo? Cuando ustedes ya tengan ese video, vuelvo y repito, entonces ustedes lo cargan en alguna plataforma, YouTube, bueno, importante, habilitar el link del video para que sea visible, ¿sí? Cuando yo vaya a dar clic allá en ese enlace del video, me pueda remitir y yo pueda visualizar ese video, de que realmente me permita ver el contenido del video, porque a veces cargamos el video allá en YouTube, pero lo cargamos y lo colocamos de manera privada, ¿sí? Cuando lo cargamos allá de manera privada, pues solamente usted lo puede ver y yo no lo puedo ver. Entonces ahí es donde tenemos problemas porque pues hay un criterio de evaluación de la rúbrica que dice que si el estudiante se ve en el video, que si el estudiante realizó la presentación y que si usted pudo acceder a la presentación durante el video, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando ya tengamos las diapositivas de la 1 a la 10 hechas, el enlace del video en la
portada, automáticamente, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, o bueno, avances. Usted me puede compartir a través del correo interno del curso el avance que usted tiene, ¿cierto? Los avances que usted tiene. Yo le hago retroalimentación, le digo, venga, esto me parece interesante, profundice en esto, no olvidemos de las fotografías del proyecto, ¿sí? Tener como esa evidencia y finalmente, pues si me entregan todo a través del correo interno del curso y yo le veo que está súper bien, yo le doy paso libre para que cargue ya a través del espacio directo para poder recibir la calificación. Entonces, esa es la idea, muchachos. La idea es que ustedes minuciosamente vayan pensando, vayan analizando en su región, en su lugar de residencia, dónde, en qué parte ustedes habitan y puedan identificar un proyecto de ingeniería. Hablamos de infraestructura, nuevamente, energía, telecomunicaciones, tecnología, ¿cierto? Biotecnología también. Entonces podemos identificar cualquier procesos industriales también. Entonces podemos identificar cualquier proyecto y interiorizarlo y hacerle todo el análisis respectivo, su video y listo, ¿vale? No sé si tengan alguna inquietud o alguna duda al respecto. Podemos dejarlo allí a través de la bandeja del chat o si no hay ninguna inquietud, pues podemos dar por finalizada la sesión. Igual la sesión está siendo grabada, o sea que vamos a dejarles o vamos a compartir nuevamente este enlace a través del correo interno del curso. Y nada, quedo pues a la espera de los avances de cada uno de ustedes para poderles realizar la retroalimentación. Entonces los escucho o leo los mensajes. Listo, Miguel. Entonces, profe, listo, muy bien. Profe, todo muy claro. Listo, perfecto. Listo, muchachos. No sé, Edison y Edison, perdón. Perfecto, listo. Entonces, nada, muchachos. Muchas gracias por asistir. Vuelvo y repito, espero los avances de cada uno de ustedes y fue un placer, porque básicamente ya está la última tarea. Fue un placer haberlos acompañado en este curso de introducción a la ingeniería, ¿vale? Dios los bendiga. Feliz fin de semana.